La muerte solo podrá reclamarte cuando se lo gane. Los pensamientos se alineaban, regresándola al principio. Al principio del plan que llevaría a la humanidad a tener a los protectores perfectos. Cada detalle trazado, desde su mente hasta la pizarra, desde la pizarra hasta el holograma, y del holograma hasta las mentes del resto de científicos de la región. Hubieron rechazos abismales, sin duda. La sola base del plan era inhumana, era ilegal, era desgarradora, pero persistió. Y logró ubicarlos y capturarlos. A cada uno de ellos, se les asignó un vigilante que comprobaría sus habilidades, sus dotes, sus dones, y darían luz verde a la absorción. ¿Recuerda al niño que encontró? A veces, creía que fue él quien la encontró a ella. Su perseverancia, su determinación a continuar, a ser el más grande de la montaña, en ese pequeño parque de niños, le hizo verlo claramente. Hombre, o pájaro. Cara, o cruz. Acertó todos los intentos. Había algo especial en esos ojos. Se maldijo a sí misma por haberlo llamado por su nombre. Avanzó solo unos cuantos meses después, la sonrisa de ese chico se deformó y cambió hasta presentarlo con un semblante en blanco, sentado sobre la cama encapsulada rodeado de otras cientas como ella, volteando a mirarla en silencio. Háblame sobre los niños. Pediría una voz del mundo real a su costado. Y aunque escuchó, hizo oídos sordos. Estaba ocupada en su repaso por el tiempo. Cómo perseveró tras muchos de los candidatos, cómo llevó a su equipo por el campo minado importándole poco las dificultades. Se le asignó un número. Doctora Halsey. Sí que era una molestia. Finalmente, decidió mirar al autoproclamado interrogador que le asignaron. Uno de muchos que buscaba respuestas, unas que ya ha dado a otros cientos. Ya sabes todo sobre ellos. Fue cortante y directa, como siempre. Todos en el navío sabían del desagradable origen de sus creaciones. Solo deseaba restregárselo en cara por la falta de moral y ética, no solo en la ejecución, sino también en el resultado. Los secuestraste. Declaró sin rodeos el interrogador. Con tanta obviedad como el genoma humano mismo. Era la más consciente y a la vez la más reservada sobre el tema. Recuerda cada experimento, cada análisis. Y cada fracaso. Las mentes de los niños aceptan el adoctrinamiento más fácil. Sus cuerpos son más adaptables a la mejora. Una sola transición de innumerables fallos y modificaciones, y el primero que portó la armadura y sobrevivió se alzaba ante ella como el siguiente nivel. El resultado fue el soldado definitivo. La puerta hacia el futuro. Portando Mjolnir, según él. Como si hubiera nacido para usarlo, señora. Y sin embargo, el momento preciso para usarlos llegó mucho antes de lo esperado. Cuando las naves cruzaron la atmósfera, cuando aquel imperio religioso invadió la Tierra, fue el debut de sus Spartans. Gracias a nuestro éxito, cuando el Covenant invadió, estábamos preparados. Se podía percibir una chispa de orgullo en esa última frase. El orgullo de una general hacia sus soldados. El orgullo de una madre a... Doctora Halsey, estás manipulando la historia a tu favor y lo sabes. Desarrollaste a los Spartans para acabar con la rebelión humana, no para combatir al Covenant. Acusó el interrogador con reverberación. La ira, el rencor, todo eso dirigido a la anciana científica. En lo que éste se levantaba de su asiento para intentar recuperar los estribos, Halsey no tardó en responder. Cuando cayó un mundo humano tras otro. Cuando solo mis Spartans se interponían entre la humanidad y su extinción, a nadie le preocupaba por qué habían sido creados inicialmente. Ellos contraatacaron. Cayeron del cielo cual ángeles de la guarda para eliminar a los demonios que osaron generar el caos en su Edén. Dispararon y cargaron sin miedo, sin quejas, sin límites. Y salieron victoriosos. ¿Crees que al final tus acciones estaban justificadas? El interrogador cuestionó. Halsey solo puso sus manos entrelazadas sobre la mesa, sin verse mortificada por sus palabras. Mi obra salvó a la raza humana. Estaba totalmente segura de ello. Daba igual que sea vista como la mala, daba igual que todos de su raza se pudiesen en su contra. Todo lo que importaba, era que el proyecto Spartan fue un completo. ¿Crees que fue de ayuda, la falta de humanidad en los Spartans? Esa pregunta dejó a Halsey en silencio. ¿Humanidad? ¿Qué tienen que ver las emociones en este interrogatorio? ¿Qué es lo que buscas? Los que vinieron antes que tú eran de inteligencia naval, pero tú eres otra cosa. Así que un conspirador,
Alguien que se salió de los protocolos para expresar lo que verdaderamente opinaba de su obra sin el ojo de la sociedad quemándole la nuca. Veamos qué tanto puede resistir sus lloriqueos. Los informes indican que los Spartan exhibían leves tendencias antisociales, dificultades para la socialización y la comunicación. Los informes indican un comportamiento eficiente en situaciones peligrosas. Interrumpió al aparente profesional antes que continuara soltando tonterías. Allí estaba el problema. Se centraban en algo tan inútil como la amistad y humanidad, que no veían el objetivo centrado del proyecto. Yo suministré las herramientas para esa eficiencia. Tales como educación y disciplina. Como un nuevo par de ojos y oídos que los ayudarían a nivelar el campo de juego. ¿Pero crees que el jefe maestro tuvo éxito porque en el fondo no era humano del todo? La confusión fue palpable en su rostro. ¿Qué tiene que ver John en todo esto? El Spartan 2, Sierra 117, el jefe maestro llevaba perdido durante más de 6 meses. Llevaron a cabo una exhaustiva búsqueda por el héroe que los salvó de una muerte segura, pero extrañamente, todo intento de la UNSC por encontrarlo se detuvo de repente a solo 2 meses de haber empezado. Halsey tenía sus sospechas, mismas que aumentaron de un disparo con solo ver la mirada fugaz del interrogador. ¿Quieres reemplazarlo? Sentenció con frialdad, como si tal cosa fuese vista como un crimen de guerra. Y, en retrospectiva, lo era. El jefe maestro está muerto. Y finalmente habló, tras un pequeño intervalo silencioso. Está desaparecido en combate. Aclaró Halsey casi por instinto. El protocolo MIA era usado para identificar a los soldados cuyos cuerpos no fueron encontrados. Pero el interrogador se rió en su cara. Jeje. Catherine. ¿Los Spartan no mueren? Esa era la gran incógnita que rodeaba a todo el séquito de supersoldados. Naturalmente, eran tan mortales como ellos. Pero han sobrevivido a tantas adversidades, superaron tantas expectativas, que los marines los creían inmortales. Un pensamiento bélico absurdo, pero que brindaba esperanza. Tu error es ver a los Spartan como maquinaria militar. Mis Spartans son el siguiente paso de la humanidad. Nuestro destino. La doctora se levantó de su silla, para estar al mismo nivel de los ojos del hombre. No los subestimes. Pero por encima de todo, no los subestimes. A él. Despierta, jefe. Te necesito. La mano del jefe se retorció, emitiendo un sonido de chapoteo. Sus ojos dentro del casco fueron intercalando en parpadeos hasta estar completamente activo. Comenzó a mover más partes de su cuerpo extrañamente adormiladas, y de estas se generaron más sonidos de agua corriente a su alrededor, del típico que escucharías en un estanque. De la pantalla en su casco empezaron a aparecer mensajes de recuperación, los sistemas fueron gravemente alterados por una fuente desconocida y requerían tiempo para restablecerse, un aproximado de 10 minutos concretos. Sin esos contribuyentes no contaba con su escudo ni con su gancho. Tendría que valerse únicamente de su fuerza mejorada, sus reflejos, y su nanotecnología. Todo estaba en silencio, uno al que no estaba acostumbrado, ni antes ni después de haber llegado al maravilloso mundo. El tintineo relajante de la corriente traspasando su figura para seguir por su camino era embriagador. Mas algo inquietaba lo suficiente su conciencia como para no relajarse ni por un segundo. ¿Aqua? No habían rastros de su diosa. Atrapando su propio cuerpo en un agarre férreo, el jefe maestro se alzó lentamente de su estado recostado. Su armadura mojada goteó innumerables gotas, en lo que observaba sus alrededores con una perspectiva más despierta. Parece haber aparecido en una especie de caverna antigua. Las paredes sin forma prefija se extendían sin control, las estalactitas inferiores como superiores crecían en tamaño considerable hasta compararse por poco a su altura. Más arriba, como en 1,5 kilómetros del suelo, la única fuente de luz factible era ese agujero que daba al exterior, más específicamente al templo olvidado por la mano de los dioses. Ya recordaba, había encontrado esa pequeña hilera de piedra de aspecto familiar y griega. Se perdió en sus pensamientos. Fue demasiado para su conciencia el tener que revivir los cientos, tal vez miles de momentos en los que vio a esa pequeña figura humanoide y brillante parada sobre ese mismo pedestal, sonriéndole. Después escuchó un sonido. La estructura estalló en un brillante maremoto y Aqua trataba de despertarlo a como diera lugar. Se culpó inmediatamente por lo sucedido. Sea lo que sea que haya hecho la diosa en su estado petrificado, pudo haberse evitado fácilmente si él no se hubiera perdido.
Ahora estaba metido en una especie de cueva infinita llena de corrientes de agua cristalina y sin rastros de agua a su alrededor. El comunicador no respondía a su llamado. Algo se ha llevado a su diosa. Apretando sus puños, encendería las linternas incorporadas de su casco. El único rumbo disponible era hacia adelante. La dama, caprichosa y quejosa, debe hallarse en alguna parte, y juraba sobre la tumba de sus camaradas, que no se detendría hasta encontrarla. Enmendaría su error. Cueste lo que cueste. Spartan 117. Necesito un arma. La caverna sufría de constantes temblores. No de origen natural ni mucho menos, no. Eran provocados por las fuertes y veloces pisadas de un Spartan en plena carrera. 55 kilómetros por hora, esa era la distancia absoluta que todo Spartan bien entrenado era capaz de alcanzar. Se dice que hubo una soldado en particular que incluso pudo llegar hasta los 65 kilómetros. La capacitación ingerida en sus cuerpos por cada experimento podía ser apreciada en un simple subidón de adrenalina. El jefe maestro viajaba más rápido que la corriente, esquivando o atravesando cada obstáculo que se le atraviese. La cueva apuntaba en una especie de agujero de gusano que zigzagueaba, subía y bajaba en cada segundo. El jefe tuvo que ajustarse a un ritmo constante en la que reaccionaba por reflejo a cada nueva dirección que la caverna lo sometía. Prevaleció sin dudarlo, nunca dejándose influenciar por lo que podría depararlo al otro lado de aquella vuelta o al final de aquella caída. Él siguió corriendo, y nunca se detuvo hasta el final. Entonces, llegó a lo que pareciese ser un callejón sin salida. Derrapó sus botas blindadas por la superficie rocosa de la cueva circundante y causó diversas grietas y escombros acumulados en su frenar, pero se detuvo a tiempo para evitar estrellarse inútilmente contra la pared. Este no podía ser el final, tiene que haber algo, cualquier cosa que lo siga guiando hasta ella. Entonces, el jefe maestro miró más allá, y con el simple indicio de grietas en el techo que dejaban que se filtrara la luz del sol, supo que esa era la respuesta. Retirando su chip neuronal de su casco y dándole la orden a las nanomáquinas para que operen al arma que necesitaba, se posicionó en el ángulo correcto para disparar. Lanzacohetes M41, arma de artillería pesada del arsenal de Lunsk que dispara en modalidad semiautomática para ser usado en la superficie. Utilizarlo bajo tierra, o peor, en medio de una cueva de varios kilómetros ridículos de profundidad sonaba a suicidio. Pero para el jefe, eso no supondría un problema. Habiendo disparado el cohete hacia lo alto, esperó a que los escombros y piedras descendieran hasta su lugar mientras el polvo se atenuaba y dispersaba poco después. Si no fuese por lo extenuante de la visera del casco del Spartan, hubiésemos visto su desconcierto silencioso al percatarse que sí, efectivamente se abrió un nuevo camino, pero que allí arriba asomándose como si nada por el agujero estaba, ese animal. Aqua había dicho que se llamaba Miuni. ¿Cómo llegó hasta aquí? Ni bien el espíritu dejó de inclinar su cabeza para mirarlo y desaparecer, el jefe se puso en marcha. Tomó el impulso requerido y dio un salto de 4 metros directo a sujetarse entre las formaciones rocosas de las paredes ante él.
Con sus manos colgando de los pequeños bordes que sobresalían de las piedras se impulsaría velozmente gracias a su fuerza mejorada hasta alcanzar el borde del agujero. Antorchas, eso fue lo primero que vio al emerger del suelo. Un par de antorchas extensas colocadas de modo que pudiesen iluminar un pasadizo sin puerta que llevaba a lugares desconocidos. Observó que de hecho, se había metido a un nuevo pasillo, pero a diferencia de la caverna este poseía paredes de ladrillos repletos de moho y se perdía en la oscuridad de la distancia. El suelo estaba decorado con hojas de árboles de todo tipo. Raíces sobresaliendo levemente en cada centímetro del perímetro encerrado. Un pasadizo en el que no parece haber sido pisado por el hombre durante décadas. Consumido por la naturaleza, tal y como el templo hallado en la superficie. ¿Será que estaban conectados de algún modo? ¿Qué clase de templo resguarda este tipo de pasadizos? Dudas que al jefe sinceramente no le importaban ni mucho menos. Caminando por el pasillo hacia la entrada, se percató de que el Miuni lo esperaba del otro lado. Sus pequeñas y esponjosas orejas se balancearon levemente ante el estruendo de sus pesadas pisadas. Al acercarse lo suficiente, el espíritu soltó una especie de destello responsivo, saltando tan ligeramente como si la gravedad no aplicase a su forma astral, y comenzando a correr a gran velocidad por las escaleras que daban hacia abajo. El jefe maestro no se confiaría ante esto. Canceló el modelo del lanzacohetes y, en su lugar, traería consigo un rifle de tirador designado M392, refrigerado por aire accionado por gas, capaz de disparar municiones de 7,62 por 51 milímetros. Listo para todo lo que le tengan preparado en esta mazmorra, el jefe maestro descendería rápidamente cada uno de los escalones. Era una serie directa, no con espirales ni con forma de caracol, lo llevaron sin rodeos a donde sea que alcanzara su final. Conforme más iba avanzando, sus oídos mejorados comenzaron a captar sonidos. Eran distantes y acuosos, como miles de fuentes emitiéndose entre sí en una frecuencia poco sincronizada. ¿Acaso eran voces? Más adelante supo confirmarlo, eran voces. Voces graves y rasposas que gritaban, aullaban, ladraban y aclamaban. Al final de las escaleras se percató de las sombras en constante movimiento. Rápidamente apagó las linternas de su casco y fue más cuidadoso con sus pasos para evitar ser detectado. Alcanzaría el final de las escaleras, y lo que vio simplemente no tenía cabida. Eran ellos. Los golems de piedra. Cientos, miles, millones de ellos se reunían a lo largo de un colosal círculo iluminado que abarcaba kilómetros a la redonda. Las criaturas se movían rugientes de emoción, golpeaban el suelo en el que se paraban repetidas veces, alzaban sus manos por encima de su cabeza como espectadores esperando lo mejor del espectáculo, muchos de ellos inclusive rompían el cuerpo con sus compañeros por la mera expectación, dejando aún más confundido al Spartan. Por sus tamaños se le era imposible el visualizar exactamente qué era lo que estaban mirando, pero si era capaz de volver locos a estos dóciles monstruos, no podía ser una escena muy agradable. Únicamente era capaz de ver en lo más alto de la caverna, la fuente de luminosidad en el ambiente, un agujero rodeado de raíces blanquecinas, que dejaba filtrar los rayos solares del mundo superior. Captando una luz intermitente más que ningún otro, jefe notaría el reducido espacio que había entre las paredes y los espectadores de piedra, la última en la cual se encontraba el Miuni desafiando las leyes de la gravedad y siendo capaz de caminar perfectamente sobre sus patas por la estructura natural. Era como si lo guiase en su travesía. Su instinto le dijo que confiase, para la par, si es que verdaderamente tenía la intención. El soldado empezaría a escalar aquella misma cordillera, hasta alcanzar una ligera inclinación donde se le facilitaría desplazarse sin ser visto por la multitud. El Miuni lo miraba rezagado, sentado sobre sus patas traseras mientras balanceaba grácilmente su esponjosa cola destellante. ¿Qué era lo que hacían aquí? ¿Qué quería revelarle este espíritu? La respuesta cayó tan rápido, formuló esas preguntas en su cabeza. El Miuni dejó de mirarle, y se concentró en el centro de lo que sea que enloquecía tanto a aquellos golems. Estaban ante un enorme coliseo, la superficie era de un verde intenso y los bordes del celeste más puro, en su centro un enorme árbol completamente seco, carente de vida, pero que de alguna forma, se alzaba orgulloso. El jefe rápidamente utilizó la mira del rifle. Allí, volvió a ver ese cabello azul, ese rostro risueño, esa vestimenta, allí estaba. Aqua se encontraba en el centro de ese gran campo subterráneo, bailando con una motivación y alegría que en este corto lapso de equipo, nunca la había visto expresar en su presencia.
Junto a ella, otros golems de piedra seguían sus movimientos, de una manera mucho más tosca y lenta debido a su complexión robusta. Se veían tan contentos de tenerla cerca, cada truco extraño realizado por la diosa era el equivalente a 1 billón de aplausos por parte del público. El jefe maestro estaba en shock. Un shock del que se recuperó ni bien los destellos espirituales del Miuni se interpusieron en su visión. Volteó a mirar al espíritu. Este olfateaba el aire húmedo de la enorme caverna, sin aparente preocupaciones. ¿Qué significaba esto? Quizás sea una especie de ritual. ¿Un sacrificio? ¿La obligaron a hacer esos extraños movimientos para su entretenimiento? No, todavía no conocía del todo a su compañera, pero estaba seguro que Aqua no brillaría con esa chispa si estuviera siendo sometida en contra de su voluntad. En estos momentos se encontraría lloriqueando y pidiendo a gritos que la rescaten. Con su zoom analizó partes vitales del cuerpo y, fuera de que su extraño uniforme presentase suciedad, no encontraba heridas o signos de maltrato. ¿Acaso era controlada? La magia era un concepto demasiado nuevo para él. Todavía no contaba con el suficiente conocimiento para saber reconocer ciertas señales de manipulación vía hechicería. El último reencarnado cerró sus ojos bajo el casco. No tenía tiempo para pensar en las posibilidades o razones del por qué la diosa del agua estaba en medio de un espectáculo para criaturas sobrenaturales. Tenían trabajo que hacer. Una misión que completar. El Spartan 117 observó su armamento. El trazo a detalle de un plan improvisado empezó a armarse en su cabeza, mientras retiraba el cargador de su francotirador y, por medio de los nanobots, lo transformaba en una nueva adición, una que atenuaba un brillo cálido anaranjado. Era hora de probar las verdaderas capacidades de esta bendición. Konosuba. Aqua lo disfrutaba. Disfrutaba poder alejarse finalmente de todo el caos que ha sido su vida últimamente y ser alabada como siempre debió ser, como la todopoderosa diosa del agua, Aqua-sama. Fue despertada y atendida por estos amigables golems. Al principio se espantó, sin dudas, pero una vez pasado el pánico, ellos le pidieron ayuda. Se arrodillaron y suplicaron por su benevolencia. Por su divinidad, parecían conocerla, parecían conocer su estatus de diosa, y prometieron darle lo que sea con tal de salvarlos. Con unos pocos segundos de reflexión, accedió a sus plegarias. ¿Qué clase de diosa sería si no escuchaba los cánticos de sus seguidores más devotos? Claro que, a cambio, exigiría varias condiciones. Primero lo primero, que deberían unirse a la Orden de Axis. Ella misma los hizo firmar un contrato para ser calificados miembros oficiales de su religión, aunque sigue sin saber exactamente cómo fueron capaces de eso. Lo segundo fue una hospitalidad digna de su nombre, banquetes a más no poder, los vinos más deliciosos de la región, ser transportada en un trono hecho a medida y tener sirvientes dispuestos a abanicarla. ¿Cuál fue la mejor parte de esto? Que la ayuda que pedían era absurdamente fácil. Solo tendría que bailar frente a ese enorme árbol muerto por un rato, mientras era ovacionada hasta el hartazgo por estos fieles seguidores. Entre eso hubo un paseo turístico por sus cavernas, donde le mostraban murales raros que relataban una profecía y bla, 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 se quedó dormida a la mitad del trayecto. Esto era, no tanto el paraíso que conocía, pero se sentía bastante bien. Aunque, no podía evitar sentir que se olvidaba de algo único, que la ha estado siguiendo, o mejor dicho, que ella ha estado siguiendo desde que llegó a este lugar. Oh, bueno, de seguro no habrá sido nada importante. Con eso en mente, la fiesta siguió durante varios minutos, hasta que un rústico tambor sería tocado por un golem un par de veces más grande que los demás, como señal para que los aplausos y el baile finalizasen, para dar pie al evento final. Con Aqua parada en medio, desde la tierra pastosa del coliseo emergió lentamente un pequeño golem, jorobado y de una extensa barba hecha de musgo, al igual que sus rúnicas, tratando de simular una edad avanzada. Ayudado por los compañeros de baile de la diosa, este sería colocado frente a la misma, para que sus cansados ojos la mirasen detenidamente de arriba a abajo con un raro énfasis en su falda. Luego del escaneo, el anciano se giró hacia su gente, y levantó los brazos para soltar una especie de rugido rasposo que rápidamente fue seguido por cientos, mil veces más profundos y salvajes. Era hora de la verdad. Con un aplauso de sus rocosas palmas, hubo silencio una vez más. El anciano de piedra regresó con la diosa y, con un pisotón en sincronía con sus esbirros, una columna apareció a las espaldas de Aqua.
Fue tan inesperado que ella no pudo soltar un chillido y apartarse con anticipación. Esa columna era bastante similar a la que estaba allí arriba en el templo abandonado. El anciano le pediría con gestos toscos que tocase la estructura repleta de símbolos negros. Aqua, tratando de recuperar su papel de divinidad, avanzó elegantemente hasta la columna y la tocó. Como si se tratase de un extraño déjà vu, la caverna entera comenzó a temblar cuando los símbolos oscuros de la columna estallaron en un azul brillante. Aqua se espantó, creyendo que había hecho algo mal, pero al ver lo calmado que se encontraban las criaturas rocosas, hizo lo mismo que ellos, y miró detenidamente al árbol sin vida. Este mismo respondió a las sacudidas, pero no de la forma convencional. Varias de sus ramas más débiles se despegaron, y a lo largo de su tronco una línea brillante empezó a abrirse paso. La madera se partió y dobló, dejando brotar las astillas por doquier. La verdad sea dicha, Aqua no tenía idea de lo que le esperaba tras el ritual de baile. Pensaba que, tras este ser culminado, podría pedir una acogedora cama donde descansar y beber por el resto de la noche. Pero dentro de esa cosa, dentro de él había un... Y de repente, ocurrió una explosión. No, tachen eso, ocurrió una cadena extensa de explosiones a lo largo de toda la caverna que los rodeaba, por encima del público, que fue enterrado sin aviso bajo toneladas de piedra. El anciano junto a los dos golems que quedaban miraron en shock este acontecimiento, perdiéndose del trance del árbol muerto. Y justo por encima de esa mole de destrucción, una figura se dispararía hacia el centro, cayendo cual meteorito pesado sobre la hierba y causando que las aguas de los bordes se dispararan al cielo. El responsable de la interrupción de su ritual se recompuso de inmediato de su considerable aterrizaje, y desplegó desde su espalda un futurista rifle de asalto BR-55. Los ojos, antes tan azules como el cabello de la diosa a la que veneraban, se volvieron rojos carmesí tras un ataque de convulsiones que agrietaron sus cuerpos rocosos. ¿Eh? Aqua, a diferencia de los otros, le costó más tiempo en reaccionar a la aparición explosiva del Spartan, uno que conocía. Esperen, ella lo conocía. Jefe. ¿Qué estás haciendo? El gigante no respondió en su momento. Tenía un par de molestias que apartar de su camino antes de reunirse formalmente con su diosa. Una de ellas optó una pose de 4 patas similar a los gorilas, y corrió desenfrenadamente contra el jefe. El otro golem chocó puños con enfado, causando que de las grietas formadas emergieran raíces que lo volvieron más grande e intimidante para la pelea. El jefe maestro sabía que no tenían mucho, por la naturaleza de estos monstruos, dudaba que esa avalancha los frenase por demasiado tiempo, debía neutralizar a los últimos dos antes de que la colonia entera fuese a por él. El golem salvaje trató de aplastarlo, pero el jefe se apartó a tiempo para agacharse y evitar un cabezazo, dio una vuelta por debajo del cuerpo del golem y jaló del gatillo, las balas comenzaron a llover. Lo que en un principio pareciese una medida de ataque ineficaz por los resistentes de sus cuerpos de piedra, ya tenía una medida contra ello. El pecho del monstruo fue impactado a quemarropa, y las balas de su interior liberaron un ácido corrosivo que rápidamente empezó a derretir su coraza. El gigante audó del dolor por ese impacto que nunca antes ha sentido. El jefe ni bien detuvo su derrape, casi era tacleado por el otro golem de las raíces. Este era más rápido y contundente, no podía dispararle a tan corta distancia, sin embargo. Podía contrarrestarlo con una serie de puñetazos nítidos cuerpo a cuerpo. La fuerza impregnada en cada golpe hacía trizas la estructura del golem y, ni bien tuvo la oportunidad, disparó sus balas recargadas con ácido silícico directo a sus piernas, haciéndolo caer de bruces al suelo. El jefe maestro detuvo con su antebrazo un derechazo del golem malherido del pecho, su escudo resaltó por un segundo en el impacto, entonces brindó una patada a su quijada que desequilibró al gorila el tiempo perfecto para que el Spartan saltase sobre él y aplastase su enorme bota contra su cabeza, despedazándola. Uno menos, el otro debe... Oye, jefe. Aqua alzó los brazos para intentar llamar su atención. ¿Qué crees que haces? Estás arruinando mi suite divino. Estas rocas solo desean ver la grandeza de una diosa. 117 sería levantado de imprevisto por una columna de piedra que emergió de entre el pasto, volando momentáneamente por los aires hasta aterrizar de pie al otro lado de la arena. El responsable de esto se reveló como el pequeño sabio golem, quien, con una simple sacudida de su muñón, comenzaría a reconstruir las zonas heridas de sus aliados. ¿Eh? Aqua quedó momentáneamente perturbada por ese arrebato tan repentino. Pero, oye jefe, si me oíste, ¿verdad?
Trataba de decirte que ellos eran muy pacíficos. En medio de la perorata exclamada por la diosa, el jefe maestro se preparó para el siguiente asalto. El aparente patriarca de los golems también era una amenaza con sus poderes de control de rocas, tendría que encargarse de él también. Escuchó un nuevo sismo, derecha. El jefe inclinó su cuerpo 40 grados a su izquierda para dejar pasar el nuevo pilar. Atrás. Hizo un salto lo suficientemente alto para dejar pasar al pilar a traición, cayendo sobre él con elegancia. Escuchó un nuevo rugido, los golems reanimados venían a por más. El jefe esperó a que estuviesen lo suficientemente cerca para saltar, apretando con fuerza su puño para estamparlo fuertemente contra el suelo, generando una onda expansiva de brillo azulado que los entorpeció. Furioso, el chamán de piedra formaría un pequeño bastón con punta en espiral, para pisar fuerte con el mismo para que una onda dorada abarcara gran parte del coliseo hasta llegar a los espectadores enterrados. Debajo de las piedras, billones de ojos rojos comenzaron a brillar. Con eso hecho, el anciano volvió a girarse a la diosa, y por alguna razón se enfadó todavía más al ver que no hacía nada. ¿Qué pasa? Cuestionó mansamente la peli azul. Cro. Requilami raterio. Jau. El anciano apuntó directamente hacia el árbol abierto. Aqua, al ser una diosa, entendió y trasladó todo lo dicho en su idioma correspondiente, y lo que escuchó la hizo perder su color. ¿Ese sacrificio? Titubeó con un paso atrás. Querían sacrificar una divinidad para completar una profecía de la que no recuerda haber escuchado. Claro que no. No pueden matarme, soy una diosa, dijeron que me darían hospedaje y me mimarían. Protestó con lágrimas cómicas brotando de sus ojos. Fuchioi. Tal parece que esa respuesta no era la que el patriarca quería escuchar. Poco a poco, golems impulsados por la rabia de los 1000 infiernos empezaron a abrirse camino en su sepulcro. Aqua se dio cuenta de que ahora, en todos los alrededores, habían monstruos de roca deseosos por atraparla. ¿Qué pasa? No, permanezcan en sus asientos, no pueden tocarme, firmaron un contrato. Se supone que ahora son fieles creyentes, soy su diosa. Sin darse cuenta, era conducida hacia el árbol por el miedo. Cada paso que la acercaba causaba que las ramas del susodicho se sacudan de expectación. GFE. Mi queridísimo GFE. Estos herejes quieren sacrificarme. No que eran buenos. Quieren poner sus sucias manos de rocas sobre mí. Ayúdame. Gritaría mientras se abrazaba a sí misma, una vez más, rogando que su elegido la sacase de apuros. El jefe maestro anticipó un golpe. Escuchó el chillido de su diosa. Y detuvo el gancho con la mano abierta, inmovilizándolo. El golem miró esto en su furia ciega, así como vio la visera del casco del ahora intimidante Spartan II. Algo a través de ese cristal dorado lo hizo paralizarse, su instinto primitivo que lo alertaba del peligro se disparó. Pero esto lo distrajo. Tanto como para no notar cómo el jefe metía su mano en su pecho, abriéndose paso fácilmente en su coraza, hasta plantar algo en su interior. El jefe pisó su cráneo, y se alejó con una pirueta de él. En un minuto, lo vio correr hacia el centro a por el sacrificio divino, e intentó detenerlo. Al siguiente, escuchó algo ruidoso. Y al último, no sintió nada. El jefe pensó que una granada de fragmentación antipersonal, 02 no lograría gran cosa contra estos monstruos. Pero sobreestimó su durabilidad. Eso era bueno. Lo que no era tan bueno era el compañero no deseado que le seguía en su carrera a Aqua. El golem fue salvaje y veloz, saltando en lo alto para extender sus brazos con la intención de aplastar al jefe maestro. Pero el Spartan dio vuelta a la jugada del mamut. Cuando estuvieron cara a cara, él lo tomó con suma facilidad sobre su cabeza sin esfuerzo, sacudiendo su cuerpo cual muñeco de trapo, para contraer su roca torácica en una curvatura imposible. Sin dejar que todo este intervalo lo detuviese, jefe maestro giró sobre su propio eje con la criatura parapléjica en sus brazos, lanzándolo al final con todas sus fuerzas tras dar varios giros, estrellándolo cual bala de cañón contra las paredes del coliseo, justo detrás del árbol moribundo. El impacto fue tal que el temblor que le siguió acabó por derribar varias de sus débiles ramas. Esto fue visto por el chamán, lo que lo hizo sufrir un ataque de espasmos que culminó en él rugiéndole con odio al jefe maestro. No se mostró muy intimidante, hasta que los chillidos del resto de la tribu, un ejército de piedra que se resumía en billones, cayendo en picadas sin control, sin raciocinio, solo queriendo aplastar la cabeza del Spartan y terminar con su dolor que ha perdurado lo suficiente. Jefe.
Aqua llamó una vez más, antes de que un monolito de piedra saltara frente a sus ojos, golpeando contra su frente. El mundo de Aqua dio vueltas por momentos, no sentía más que un ligero mareo mientras la columna se destruía tras impactar contra su fuerte cabezota. El Spartan 117 se abrió camino por los numerosos monolitos que se abalanzaban, hasta lograr alcanzar al chamán chillón, quien al verse acorralado, no tuvo de otra que usar su arma secreta, su haz bajo la manga. Dar patadas contundentes a la pierna del soldado. Pero al ver que esto no funcionaba, fue con la segunda opción. Solo para ser inmediatamente pulverizado por los casquillos del disparo a escopeta dado por el jefe. La distancia tan corta hizo que gran parte del cuerpo del chamán explotase en escombros y polvillo. ¿Qué hacemos ahora?, cuestionó la diosa en pánico, inmediatamente ocultándose tras la espalda del Spartan. Este mismo hizo un rápido análisis de su situación. Totalmente acorralados, a punto de ser abordados por una colmena de piedra realmente furiosos. Podría sostener una pelea por un tiempo, sin embargo, Aqua destruía la ecuación al no ser apta para el combate directo. Cambió de escopeta a lanzacohetes. Disparó ráfagas de cohetes contra ellos, pero por cada cientos que eliminaba, miles ocupaban su lugar. Miró por encima del hombro a la peli azul. Temblando, llorando, moqueando, todo mientras concentraba sus ojos azules en el soldado. Sabía la respuesta a su pregunta. Pero no era buena. Quédate atrás, ordenaría con un aire extraño en su rasposa voz. La dama de las aguas simplemente ocultó su rostro en el contorno de la armadura, esperando lo peor. Hasta que escuchó un sonido. Incluso si debe usar todos sus trucos hasta desvanecerse, no dejaría que esta tribu lo privase de su oportunidad. Quizás sea esta su verdadera tumba. El sonido se manifestaba entre ondas chispeantes de energía. Aqua siguió esa energía, hasta encontrar su verdadera fuente. Pero no la de ella. Su compañera saldrá de este lugar, volverá a la superficie, derrotará al rey demonio, y volverá a casa. Su deber aún no terminaba, y por eso. Jefe. Por eso no podía. Jefe. No podía permitirse esto. John. Antes de darse cuenta, el jefe maestro estaba parado en medio de una especie de burbuja. Una burbuja repleta de runas deslizándose como la marea en su exterior. Hubo una luz. Dio media vuelta, creyó verla por un segundo. Una mujer alta de cabello corto oscuro, con un cuerpo azul manifestado holográficamente, intercaló papeles con la diosa del agua por un instante. Su rostro se volteó para mirarle con complicidad, antes que la mirada en horror absoluto de su compañera regresase. Jefe, jefe. Toqué esta piedra extraña que hacía sonidos raros y no puedo soltarla. Era, curioso, el contraste de ambas. Golpes insonorizados del exterior le hicieron recordar el problema de los golems. Estos trataban de atravesar la burbuja rúnica a golpes, embestidas, choques, pero nada funcionaba. Estaban fuera de peligro, pero completamente acorralados. Se acercó al árbol hueco, la mano de Aqua envolvía un extraño y diminuto escombro cristalino que se negaba a apartarse de la diosa. Eso debió haber generado el campo de fuerza, o quizás fue la misma Aqua en un impulso instintivo de supervivencia. Sea como sea, debían empezar a moverse, Dios sabe cuánto durará esta burbuja. El jefe se colocó detrás de Aqua, quien chilló al sentir el pecho de la Mjolnir sobre su espalda. Las manos enguantadas del Spartan se acercaron al cristal, antes de conectarlas con la de la diosa. Hubo una cancelación en la realidad por un instante. Y desde las afueras del domo, este se expandió de repente, engullendo a los golems, a la arena, a la caverna, y toda la colmena subterránea, hasta llegar a la superficie donde un rayo de luz pura se disparó hacia el cielo frente a la torre. Una bomba de energía hizo alzar vuelo a los pájaros residentes en las copas de los árboles, causó pánico en los animales alrededor. Y por encima de todo, sentado en el techo resquebrajado del templo, el pequeño Miuni observaba apacible la columna de luz, deleitándose con el poder en partículas que acariciaban su rostro como las brisas del sur. Desde los ojos del espíritu, un brillo divino volvía a encenderse. Konosuba. Cuando Aqua regresó a sí misma, sentía una extraña sensación de presión. Al ser una divinidad, el hecho de que el entorno mortal afecte sus sentidos era considerado un eufemismo, especialmente si era algo tan irrespetuosamente contundente y repentino. Claro, una cosa era la suciedad, la humedad, e incluso el fuego, pero esto era algo más.
Lo primero, se dio cuenta de que se hallaba recostada sobre el pasto. Lo segundo, es que por encima de su ser, un gigante de armadura igual de verde que el jade la ayudaba a cubrirse de las piedras que llovían sobre ellos, usando su propio cuerpo como escudo. ¿Jefe?, preguntó, aún atontada, tallando uno de sus ojos en lo que se daba la vuelta para sentarse y ver con ensoñación al Spartan. Ya estoy aquí, le aseguró sin titubear, ofreciendo su mano enguantada. Por supuesto que sí, no dejarías a una diosa como yo con esos bárbaros, se jactaba en lo que, muy a su estilo, dejaba que el soldado la ayudase a levantarse. Bueno, ahora salgamos de aquí. Ahora reincorporados y conscientes, Aqua miró sus alrededores con una sonrisa petulante. Miró a la derecha. Miró a la izquierda. Miró hacia arriba. Miró hacia abajo. Y simplemente exclamó, ¿qué demonios fue lo que pasó? Lo cierto era que ya no estaban precisamente con los pies en el suelo, técnicamente, ni el mismo suelo estaba en la superficie. Flotando, estaban en una roca flotando. Y no solo eso, todo a su alrededor, las piedras, el agua, las raíces, todo estaba atrapado en un efecto de gravedad cero que los suspendía libremente por el aire como si acabasen de ser enviados al espacio. Pero eso era imposible, el cielo era más vistoso que nunca, la caverna entera había sucumbido a este extraño efecto, y ahora se descerrajaba en miles de millones de escombros voladores. El jefe maestro bien podría admitir estar desorientado, sin embargo, ya se ha visto metido en múltiples situaciones donde la gravedad era relativa. Lamentablemente, las botas magnéticas no funcionarían en superficies terrenales, la única opción para salir era, por arriba. Fue entonces que Spartan y Diosa recordaron que no estaban exentos de compañía. Por debajo de ellos, escalando las cordilleras gravitatorias con rabia desenfrenada, los golems de piedra clamaban por su captura. Ese siguen con vida. ¿Qué vamos a hacer? Aqua volvió a su yo asustadizo, apegándose tanto como podía a la vanguardia del suboficial. Lamentablemente, las botas magnéticas no funcionarían en superficies terrenales. Pero si algo que ha aprendido en toda su vida como militar era: cuando no tienes una salida, creas una. Aqua se esperaba unas cuantas cosas del último reencarnado. Esperaba una especie de milagro alocado, que involucraría su salvación inmediata y la eliminación de esta colmena tan molesta, que realmente tuvo la osadía de traicionar a todo su culto e intentar utilizarla como sacrificio para ese árbol parlante. Hip. Pero que éste la atrapara por completo con su brazo por su pequeña cintura, con su enorme mano peligrosamente presionada contra su pecho. ¿Qué es lo que haces? Suéltame, suéltame, tú, asqueroso pervertido mudo de 2 metros. ¿Cómo te atreves a tocar el cuerpo de una divinidad? Vaca, va acá. Pasando completamente por alto las reclamaciones de su diosa, el jefe maestro tomó su chip neuronal, esperando invocar nuevamente el lanzacohetes. Si contraatacaba constantemente con el mismo a sus enemigos, tendrán más tiempo para ascender. Necesito un arma. Sin embargo, al momento de encontrarse con el mismo, no se esperaba que éste se encontrara sobrecargado con nada más ni nada menos que el cristal arraigado del que los golems estaban tan obsesionados. Los nanobots, expuestos a este poder externo tan misterioso, trabajaron a una nueva capacidad, un nuevo nivel, uno que manifestarían en forma de una extraña empuñadura curva hecha de acero y grabada con símbolos antiguos. Cualquiera pensaría que esta forma no le ayudaría de nada al Spartan. Pero él reconoció al instante este diseño, esta empuñadura, una que alberga un almacenamiento interno de energía que, cuando se empeña el dispositivo. La visera del casco de 117 y los ojos perplejos de la diosa del agua reflejaron con detenimiento la manifestación de una hoja iónica dividida, hecha completamente de plasma bioeléctrico resplandeciente de color celeste. Un arma legendaria y honorable. Utilizada por una raza alienígena con la que luchó y se alió en cuestión de acontecimientos inesperados. Sin darse cuenta, fue capaz de alcanzarlo. El jefe maestro, el último reencarnado, ha conseguido ser digno de acceder al próximo nivel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Y pues ya eso es todo, chau.